Hola, 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 hola a todos. Vaya pa. Vaya pa, Y por ahí. Bueno, pero por ahí tereí voy. Peaje justamente ma voy. La y por ahí tereí manamo. Ya gusto ma voy. Bueno. Hola, profe. Hola, Rondelli. Vamos a completar nuestro dictado rapidísimo, el de castellano, ¿sí? Ay, el nombre de mi papá sale. Ahí voy a leerle y ustedes me siguen. ¿Sí? ¿Qué tal está? Para que la tierra no se moviera, creó una palmera. Era una palmera que iba a durar para siempre. Y estaba justo en el medio de la tierra. Después creó otras 4 en cada uno de los puntos cardinales. Punto seguido. Y así, con esas 5 palmeras que iban a vivir siempre, sin secarse nunca, la tierra quedó tan firme. Punto final. Profe, yo puse bien firme. ¿Está bien igual? Bien firme. ¿Cómo era, profe? ¿Cómo era? Sí. Estaba leyendo, Castillo. ¿Dónde te quedaste? Me quedé nunca. Yo Allá. me quedé vivir siempre, profe. Bien, desde esa última. Yo también me quedé. Bueno, le escribo, les leo la última parte. Y así, coma, con esas 5 palmeras que iban a vivir siempre, coma, sin secarse nunca, coma, la tierra quedó bien firme. Eso es, hasta ahí. Profe, Sí. a mí ya me entró ya luego hace un rato el espíritu de cama y yo me quedé dormida encima de mi libro y ustedes me despertaron cuando inició la reunión. Qué pucha, espíritu de, ¿cómo dice Charlotte? Espíritu de sábana. 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 Bien. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? El dictadito. Sí. Hasta allí. Muy bien. Luego pasamos a la siguiente. Lo que se quedan trancados, puede buscar ese párrafo y... Está todo en el libro. Bien, Charlotte. Exactamente, Charlotte. Buena idea. Así, y ahí ya copian más ya. Genial. Gracias, Charlotte. Me ahorraste mi palabra. Muchas gracias. Y luego tenemos en la página 115, dice dibujo. Ustedes saben luego que eso queda a cargo de ustedes. Y en la 13, ¿qué me dice Charlotte? Escribo con mi familia lo que sabemos acerca del origen de la Tierra y comparamos con lo leído en el texto. Muy bien. Es una respuesta libre también. Ustedes van a escribir con su familia lo que saben acerca del origen de la Tierra. Cómo se creó la Tierra, ¿verdad? Y luego dice, comparamos con el texto comparamos con lo leído en el texto. Vamos a suponer de que nosotros tengamos otra idea de cómo se fundó, se creó la Tierra, entonces vamos a escribir eso con ayuda de nuestra familia. ¿Ok? Y cortito nomás tiene que ser. Después ustedes comparan con lo que está escrito acá en este mito, porque esto trata de un mito. Muy bien. Ahora sí. Nosotros tiene que ser real, ¿verdad? Claro.
No, lo mito. real, y ustedes crean, comparan, y para saber cómo es. ¿Ok? Porque nosotros tenemos otra historia real, no de mito. Pero este está hablando de mito. Por lo que veo acá, tiene que ser uno bien cortito porque no hay muchos rellenos. Espacio. Muy bien, exacto. Muy bien. Vamos a ver dónde nos vamos con guaraní. 34. Towe 34. Tuve 34. Va, es Iñande PA. Victoria. Yajaí Jaguán. Yahai Hanwa. ¿Qué quiere decir en español eso? Redacción. Redacción. Y acá, ¿qué me dice Dylan? En español me dice esquela, pero en guaraní, ¿cómo dice? Cuatiañe es y Eso es, cuatiañe e i. Eso nosotros dijimos que es una esquela. En español decimos esquela. Y en guaraní decimos cuatiañe e i. Entonces, ajai, cuatiañe e i. Ayerure hanwashe inume. Toipurukami sheve y cuatiañe. Pejenduponapa. Dice, ajai cuatiañe e i. Ayerure hanwashe inume. Toipurukami sheve y cuatiañe. Entonces, ¿qué me dice en español? ¿Puedes leer, Zaira? sí, profe. Redacto una esquela solicitando a mi compañero que me preste su cuaderno. Muy bien. Entonces vamos a ensayar. Dice, Profe, ¿sí? no sé la página es que yo estaba buscando mi libro de guaraní. Porque 34. 34. 34. Sí, ¿Querés que lean guaraní, profe? sí quiero. Bueno, ajai cuatiañe y ayerure jawa she irume toiporukami sheve y cuatiajai. Y cuatiajai. En mi texto dice y cuatiañe. Bien, bien. Después tenemos, fíjense, el destinatario. Mava pepa, ñamondo, ma penguanapa, la cuatiañe y ya jaitaba. Tiene que tener un destinatario. ¿A quién enviamos esa esquela? Por ejemplo, acá me dice she inume, pero apelañane inujeta, hashea bueno jeta petein. Petein te she inume la yurureta. Por ejemplo, amoita la jera upepe. Voy a poner el nombre de mi compañero o compañera. Y luego va epa la yurureta va chupe. Por ejemplo, amoita Charlotte. Y pero camina cheve de cuatia ahí matemática de jewa. Hay pero paja huera calle tande, ame etande. Aguille y después me despido, ¿sí? Petei cuatiañe y no va a ser demasiado largo. Tenemos que pedirle prestado a un compañero que nos preste su cuaderno. Eso es el significado en español. Ensáyense un poco cómo pueden escribir ustedes, porque podemos pedirle que nos preste su cuaderno para que estudiemos, o si no, para que copiemos. Alguien puede ensayarse a escribir breve nomás. La cuatiañe y mishiminte, ñamo ibana, firma quién mandó. Primero ponemos para quién, el destinatario, para quién. Elegimos el nombre de un compañero o compañera. Después expresamos lo que queremos, el mensaje sería. Profe, Sí, ya puse el nombre. nombre. Y después tenés que decir qué es lo que vos querés, qué es lo que pedís.
Ay, Dios. Podés pedirle Aipotai Purukami Sheve. Así podés comenzar. Y luego poner quién manda esa esquela. ¿Quién firma? Y luego poner el lugar y el lugar de dónde está mandando. Y si es necesario firmar. Si ustedes no firman, pongan sus nombres. Vida social. Profe, ¿y Sí. Cuatiajay es cuaderno? Sí. Ah, bueno. Gracias. Ese otro. Gracias, gracias, gracias. Profe, ¿Sí te escucho? ¿cómo se dice préstamo en guaraní? Ipuruka. Ipuruka mi lleve. Ahí en el texto donde está arribita está. Como para que vos puedas escribir. Ipuruka. Ipuruka. Ipuruka mi lleve. Profe, ¿cómo se dice libro? Cuatiañe. Aranduca también se dice. Libro, aranduca.
Cortito es la tarea de guaraní hoy. Es una redacción. Profe, gracias en guaraní es ahuille. Ahuille. Sí, así mismo. Ah, bueno. Ah, bueno, gracias. Ahuille debe. Profe, ¿te puede leer? Sí, Vai chapa. sí. Ei por caminho, che vende. Cuatiajai, matemática. Matemática eres igual. Matemática de Jehová. Aupey, Es un profesor mi mensaje. ese es tu mensaje. Muy bien. ¿A quién enviaste tu mensaje, Rondelli? A Pablo. Pablo, muy bien. Después tenés que poner quién manda. ¿Quién manda eso? Profe, ¿te puedo leer el mío? Sí, te escucho. ¿Yahendú? Horacio. Horacio. Reiru aipota reipuru kami shebe de watihai guaranime wa aipurupa dire abuerajata yehuta Yehuta. deroga pe ahuille Dylan Fernando de la Mora Parundi de Supotei 2021. Muy bien, muy bien. Él ya leyó con el mes y todo. Muy bien. Perfecto, Dylan. Ahí pon ahí Terei. Ahuille. Otro mapa Jaipama. La Icuatiañe e. Yo, profe. Yahendumi. Christopher B. Yaneinu Christopher B. Giovanni. Aipota e iporukami shebe ne arantuka guarani me Guaraní Megua. Aiporupa ove aguerajata neve she aguille neve she ankiru Christopher. Bien. ¿De qué lugar mandaste? Fernando de la Mora. Bien, Fernando de la Mora. Muy bien. Ahí pon. Pon ahí Tereilan de Cuatiañe e. Cuanga ñahenduta. Ñahenduta Sairan Baea Cuanga. Charlotte. Aipota eipurukami sheve lande ikuatiahai de guaraní. Haupei amee yetan debe. Ahuille debe. Zaira Fernando de la Mora 14/6/2021. Muy bien. Ahí pon ahí Terei. Hoy por ahí. Cuanga ñahenduta otro le envía po. Mama pa ya po pa mala Icuatiañe e. Y la ñinume. Con añas henduta ya shamba epaje y Giovanni hashalo porque ya ni mundo más super la cuatiañe e más super la ñiru cuera hina. Hoy recibimos a Charlotte. Lleva o recibió besarlo o contestaban ande ve ahí dan hay purucata de o si no catu ahí dan hay purucasei. Va de copa. No creo que no quiera prestarte. Te va a decir sí. No, es que sí te va a decir. Muy amable.
te va a decir G, porque ese G es sí en guaraní. Pero si decimos, sí, te escucho. ¿Cómo era que se dice gracias en guaraní? Ahuye, Aguille. ahuyende belleino. Profe, ¿qué palabra se ponía después de la materia del cuaderno? Guaraní megua o matemática pegua. Bueno, Porque si no, si voy a poner más aranduca y no poner de qué libro es, no vas a ver la persona. Entonces tenés que ponerle qué libro lo que vos necesitas usar. Da gusto nuestro guaraní. Da gusto hablar. Pero lo que es un poco más difícil es escribir y leer. sí, es un poquito difícil Mm, realmente. sí, así es. Más, Yo practico por la noche antes de dormir y cuando termina todos mis sones, yo ya le leo a mi mamá. ahí Le está. leo como 4, 5, 10 veces. Y ahí está. Y ahí uno corrige la mala pronunciación del guaraní, porque al pronunciar mal, muchas veces muchas palabras cambian el significado de la palabra. Por ejemplo, si decimos o qué, significa dormir, ¿verdad? O qué. Y si decimos o qué con el tilde nasal, es otra cosa. Profe, ¿cómo es Es luego puerta. te devuelvo en guaraní? Agüera tan debe. Ame tan debe. Agüera tan deben de droga, pero si no, agüera tan debe. Profe, ya terminé. ¿Yéndome? Hola, Santi. Hola, profe. Vaya pa. Hace rato no me pude, y por Ajandé, hace y- rato no me pude conectar porque a mi mamá le dolía la cabeza y a mí me dolía la panza. A la pucha. Estaban enfermitos. Pero ahora ya pudiste conectarte. Eso es lo importante. Ojalá que ya no vuelva más de esos dolores en tu casa, que se vaya lejos, que no, que nadie sienta dolor en tu casa, porque no da gusto estar enfermito. ¿Ok? Bien, estamos trabajando en página 34 de Guaraní, Santi. Yo ya hice todo. Ya hiciste todo. Ya hiciste todo tu cuatiañe y ya popama. Y que tu pare en miñan debe. ¿Puedes leer? Sí, profe. Joaquín. Pepur, Eipuru, Camina, Cheve, de Cuatia, Amuñe, Jaguán, Guaranime, Guá, Agulle. Ay, bueno. ¿De dónde le manda? ¿Quién manda?
para Guadalupe, Santi, 14/06/2021. Muy buena, Iterei. Muy buena. Muy Profe, lindo. ¿cómo se dice por favor en guaraní? Y vamos a saber, vamos, por favor. Y Castuma, Guibemba. Vamos a investigar. Profe, voy a leer mi trabajo. Bien, te escucho. Bueno, Christopher. Baeshapa reime. Ikatumre puru kami sheve. De Aranduka matemática. Pegua. Matemática pegua. Aí purupa vove agüe raja. Jeuta. Dave debe de rogape. Aguille she angiru. Giovanni Fernando de la Mora, 14 de junio del 2021. Muy bien. Excelente, muy buena. Ella papá Mabe. Victoria, vas a poner como por favor y catumino. Y catuno. Esas dos expresiones coinciden con por favor en guaraní. Y catumino. Y catuno, y catumino, y catuno. Bueno. Ok. Añadiendo mi charlón en enviapo. Madape, Nuana, Ajá. Saida. Zaira. Aisha Pasindu. Cueje, Dajai, Boe, Jaope. Che, Rasu, Huere, Ikatu, Aipurukami, Eipurukami, Chede, de Cuatia, Hai, Guarani, Gua, Ayapo, Hanwa, Bai, Apocuera, Yapoba, Ecue. Aguillendebe, Madata, Ojai, Charlotte, Mopa, Fernando de la Mora, Aranje, 14/06/2021. Muy bien. Muy buena interés. Muy buena interés. Ahí por Ucata, Charlotte. Ella ya te contestó. Muy bien. Tu cuatías ahí ya no es más escrito, ahora ya es oral. Ya te respondió, Zaira. Purucatande. Porque en la sujahueren te lo purucatande. Porque vos le explicaste que estaba enfermita, por eso no te fuiste a la escuela. En tu esquela, en tu cuatías ahí así dice. Era sujahuere. Muy buena. Profe, ahora yo
Vamos a escucharte. Santiago, Maitei, Eipopuru, Kami, Cheve, Ende, Wa, Tiahai, Matemática, Wa, UPI, Agüera, Jata, Deroga. Bien. Jatan deroga, pe. ¿Quién Pero, manda? profe. ¿Quién manda? Joaquín, hay que Joaquín. firmar. Hay que firmar y poner la fecha. ¿Sí? Y filme Ah, ok. Y luego el lugar donde mandas. ¿De dónde mandas? de Fernando de la Mora. Eso es. Gabriela, hoy vamos a hablar de cuatia jaiñe e cuatia ñe e ¿Yendumi? Sí. Zaira, Baishapa, Toy Purukami, Jeve Aranduka, medio natural. Y Upey. Arangue, fecha 14/06/21. Maba mondo la cuatia ñe e ipea. Mao yapo. Gabriela. Gabriela. Pues muy bien ahí. ¿Sí? Ya Firma. Ya pusiste tu nombre. Muy bien. No importa. Bien. ¿Cuántos minutos tenemos? 8. ¿Quién más quiere leer su trabajo? Yo, profe. Vamos a escucharte, Victoria. Mavapa Guara. Maba penguana. Gaby. Sí. Aipota Ukrutami Sheve de Cuatiajai Matemática Pewa. Hawa Niembo Arandu y Catumiro. Y Catumino, muy bien. Por favor, te está pidiendo Gaby. ¿Le vas a prestar? Sí. Purucata, Sí. chupe. Sí. Eso, es muy bien. ¿Quién manda eso, Victoria? Mavapa Ojai Victoria. Moopa Fernando de la Mora. Muy bien. Arangue 14 de junio de 2021. Esa sería la firma ya. Hoy por ahí tenéis la poner en viapo. Cuatiañe y gusto ya escribí allá. Y gusto ya Entonces, mi, pero estamos pidiendo un favor, una esquelita mandamos a nuestro compañero en guaraní. Muy bien. ¿Qué les pareció la clase de hoy de guaraní? Bien. Cortita, Bien. sencillita, fácil. Cortita, muy fácil. Sí, muy bien, súper fácil. Ustedes sabían que nosotros a partir de hoy estamos para abarcar hacia el segundo cuatrimestre ya del año escolar. Después, 4 meses. 3 meses, el segundo cuatrimestre. Primero ya hicimos todo lo de la primera etapa, ya terminó con el examen. Después del examen, ahora de los contenidos, lo que estamos estudiando después del examen. La segunda etapa. Es para la segunda etapa. Ustedes pueden anotar allí. Comienzo de segunda etapa en sus libros. Entonces, desde esa parte, todo lo que vamos a seguir estudiando va a entrar para el examen de la segunda etapa. ¿Sí? Pueden marcar en sus libros. Desde para la segunda etapa, pónganle ahí un aviso. ¿En guaraní? Sí, en todo. Ya sea comunicación, matemática, vida social, tienen que marcar en su libro desde dónde comienza la segunda etapa. Entonces, no va a crear confusión así. ¿Está bien? Ya está. Muy bueno. Muy bien. Se Juana, congelaron todos en mi cámara. tenemos 4 minutitos, pero vamos a salir porque terminó la tareita.
Entonces van a tener un pequeño receso de 4 minutitos y luego volvemos o 5 para volver a ver qué hora ahora somos, 43. Y cuando sean 50. y 50 vamos a entrar. Dios mediante. Cortita también es la tarea de vida social. Adiós. Vida social sería en página Sí, ya. 54. 54. Bien. Nos vamos y regresamos. Vamos a tomar agüita y volvemos. Adiós. ¿Qué decís, Dylan? Nos conectamos. 50 todavía no hicimos. Vamos a mirar un poco ahora, ¿sí? Gracias. Vale. Bueno.